pie a Flor para que pueda presentar. Bueno, Bueno, hola a todos. Ahí comparto pantalla y comenzamos. Ahí ven mi pantalla completa. sí, 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 sí. ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿sí? de acuerdo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el informe de servicios informáticos. Es un sector que tiene una producción valorizada en aproximadamente 5.500 millones de dólares. Importa alrededor de 2.000 millones de dólares y exporta alrededor de 2.500, 2.800 millones de dólares. El consumo local es aproximadamente la mitad de la producción y está valuado en alrededor de 2.800, 3.000 millones de dólares. Es un sector que viene creciendo en Argentina y en el mundo de la mano de la cuarta revolución industrial, donde se caracteriza por la transformación digital, las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial, como todos ya sabemos. También está el fenómeno de la servificación de la producción, que en un contexto de pandemia se ve impulsado y caracterizado por cómo incorporan la transformación digital los distintos sectores productivos que quizás uno no imagina a priori, como el agro, las finanzas, la producción en general, tratando de incorporar eficiencias en la manera de producir. Esto Argentina lo toma eh, y también encuentra desafíos. Recientemente, digamos, en la coyuntura argentina, en el último año se ven algunas amenazas o competencias de plataformas digitales extranjeras y vamos a ver cómo eso impacta en la importación y en la exportación también. En un contexto en el cual la apertura comercial también ayuda y el tipo de cambio relativamente apreciado favorecen ese contexto. Sobre el giro del negocio podemos decir que en total, con todos los componentes, estamos hablando de 7.500 millones de dólares para el año 2024. Esto representa un crecimiento de alrededor 3% con respecto al 2023 y esperamos que en 2025 haya un crecimiento de la mano de todos los componentes, tanto el mercado interno, también las exportaciones, y sobresale el componente importado con una suba a dos dígitos. Como dije anteriormente, la competencia de plataformas extranjeras, la apertura comercial y el tipo de cambio apreciado podrían explicar este comportamiento. Cuando usamos el segmentador de claves para conocer cuáles son las empresas del sector de servicios informáticos, vemos que el sector está compuesto por unas 8.400 firmas aproximadamente, que emplean a 135.000 personas. Y al hacer doble clic en el segmento de mayor empleo, vemos a 11 empresas y aquí está el listado de estas grandes empresas con el scoring de riesgo crediticio que sale también del segmentador de claves. En el top 3 encontramos las empresas, creo, conocidas por todos: Mercado Libre, Accenture y Sistemas Globales, que es Globant. Y también me gustaría destacar no solo la cantidad de personas que emplean estas tres empresas, sino que en el listado encontramos empresas que no son servicios informáticos de manera core o núcleo, sino que también están emparentados con otros sectores productivos, como por ejemplo Santander Tecnología, que es una empresa asociada al Banco Santander,
que busca soluciones específicas para el sector financiero, o Despegar, que como todos sabemos es una plataforma vinculada al turismo. Entonces, estas vinculaciones son importantes, después vamos a ver por qué, pero uno de los desafíos de Argentina en términos de inserción internacional en este sector es el limitado alcance que tiene en tareas específicas vinculadas al sector de informática. Vemos que Argentina está en un segmento de competitividad internacional intermedio, de valor agregado intermedio, donde se caracteriza por abocarse a tareas generales o transversales a los sectores. En esta slide vemos un gráfico chiquitito que me permití ponerlo porque me parece muy importante para dimensionar los servicios en la estructura productiva y comercial de Argentina. En el gráfico chiquitito vemos complejos exportadores de bienes y servicios que sobresalen en la estructura comercial. Es decir, vemos cómo servicios basados en el conocimiento, que es la bolsa grande que comprende a servicios informáticos, compite a la par que el sector exportador de autos en Argentina o el sector de maíz en Argentina. ¿Sí? Entonces vemos que en el cuarto lugar se posiciona los servicios basados en el conocimiento, detrás del complejo de soja, detrás del complejo petrolero petroquímico y detrás del complejo automotriz. ¿Sí? Esto quizás es algo que no es tan conocido porque el INDEC informa complejos de bienes por un lado, y por balanza de pagos podemos armar el complejo de servicios basados en el conocimiento. Entonces, este análisis me parece interesante y rico para entender cuán competitiva es la Argentina y cómo es la estructura comercial productiva de Argentina en términos de servicios. Específicamente yendo al sector de servicios informáticos, vemos que de los 9.000 millones de servicios basados en el conocimiento que se exportaron en 2024, alrededor de 2.500 miles de millones se deben a servicios informáticos en 2024. Vemos que es un sector estructuralmente superavitario, donde las exportaciones sobrepasan a las importaciones en alrededor de 600 millones de dólares en el último año cerrado que tenemos. Y 2025 empezó con un buen semestre, donde las exportaciones crecieron al 15% con respecto al primer semestre de 2024, pero las importaciones crecieron más, en orden del 25% interanual. Esto, bueno, como ya dije anteriormente, se debe a un tipo de cambio que favorece importar y encarece las exportaciones de Argentina del sector, que están caracterizadas por fundamentalmente horas hombre, también así se valorizan, con lo cual la competitividad, o mejor dicho, la productividad precio cae en contexto de apreciación cambiaria. Sin embargo, estamos estimando que 2025, tanto exportaciones como importaciones, tengan un buen resultado, ¿sí? Un crecimiento de alrededor de 10% para las exportaciones y 20% para las importaciones. Se mantendría superavitaria el balance comercial de servicios informáticos. Acá incluí una slide que también me parecía interesante para ubicar a la Argentina en el mundo, y es un poco lo que mencionaba anteriormente, porque si bien en los últimos 15, 20 años Argentina pasó a producir en 2025 estamos valorizando la producción en 6.000 millones de dólares, cuando en 2003, desde que tenemos inicio de información de acceso público,
ese dato estaba en 1.000 millones, con lo cual Argentina creció mucho en los últimos 20 años, pero si lo comparamos con la evolución del mundo, vemos que hay un quiebre, un desacople en 2017, donde el mundo empieza a exportar más rápido que lo que hace Argentina. Y esto es porque hay 8 jugadores muy grandes en el mundo que producen y exportan otro tipo de servicios de la industria del software. Estos países son India, China, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, que se caracterizan por exportar más de 10.000 millones de dólares al año. Recordemos que Argentina con suerte exporta 3.000 millones al año, con lo cual es un país que está en un segmento de valor medio o de exportador medio junto con otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y otros competidores de Europa del Este como Letonia y Lituania. Y si vamos un poco a las oportunidades y a los desafíos del sector para la Argentina, podemos identificar tres ejes temáticos, por así decirlo, que uno es el alcance del sector en términos de producción y competitividad, ¿sí? Lo que tiene que ver con tipo de producción, ¿no? Argentina está abocado más a lo que es tareas transversales o generales y no asociado específicamente a sectores productivos. Sí se puede ver un poco de lo que es agrotech, que ahora se está desarrollando bastante. em, pero sí hay una necesidad de ampliar ese alcance, esas verticales más específicas, más customizadas que permiten diferenciar y la producción del sector de informática y también poder ofrecerlo a un precio distintivo. Otro de los ejes temáticos es la inteligencia artificial, que por supuesto todo el mundo está atrás de este upgrading, de esta incorporación de esta tecnología. Lo que sucede en Argentina es que hay factores habilitantes asociados a la infraestructura, a la conectividad, al 5G, también al talento y al financiamiento, no solo por parte del Estado, de la estrategia y de políticas sectoriales específicas que puedan usar, que puedan ayudar, digamos, a impulsar este sector, sino también por parte de las grandes empresas, lo que llamamos I+D, y que sin abordar estos factores habilitantes, digamos, es difícil pensar en un estadio de avance o mayor, de mayor sofisticación, perdón, de lo que es el sector de informática vinculado a la inteligencia artificial. Y por último, el otro desafío tiene que ver con la coyuntura macro, que obviamente no es específica de este sector productivo, pero sí estamos viendo que lo que es la apertura comercial y un tipo de cambio que tiende a apreciarse no favorecen no solo a la competencia local. Ya hemos visto noticias, por ejemplo, de Mercado Libre que pide, digamos, demanda regulación a la competencia extranjera. Estoy hablando de estas plataformas digitales chinas sobre todo, eh, que son, digamos, monstruos gigantes que le compiten a una empresa tan grande como es Mercado Libre en Argentina, y no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Y por otro lado, vemos cómo el tipo de cambio apreciado empieza a representar un costo adicional en cuanto a salario para estas empresas, lo que erosiona el margen de ganancia, por supuesto. A modo de colación, estuve buscando noticias que en un momento estaban muy de moda, por así decirlo, de distintas cámaras empresariales y gremios
bueno, como Argencon o otras, que siempre era el reclamo de la falta de talento STEM en la Argentina y que había un sobrante de empleos que no podía cubrirse, que faltaba el talento y demás. Y eso se da en un contexto de tipo de cambio depreciado, donde los trabajadores buscaban afuera trabajos y trabajaban remoto y percibían un salario en dólares que podían tener un margen de ganancia con un tipo de cambio elevado. Y hoy esa situación es inversa, ¿no? O sea, ahora ya no están esas noticias de que falta talento, sino al contrario, representa una carga salarial. Bueno, para terminar, hice un resumen de los principales números. El informe obviamente que es más largo, solo que hice un resumen para esta presentación, pero para quedarnos con los números en la cabeza y de mencionar el sector. Del segmentador clave, del segmentador de clave sabemos que el sector está compuesta por 8.400 empresas que emplean a 135.000 personas. Las empresas destacadas son Mercado Libre, Accenture y Globant, que son hubs de conocimiento importante en Argentina, que dan empleo de calidad y exportan. La producción del sector alcanzaría los 6.000 millones de dólares en 2025. Esto representa 6 veces más la producción de 2003, con lo cual podemos ver cómo creció el sector en los últimos 20 años. De esa producción se estima que la mitad va al mercado interno, y este porcentaje ha caído en los últimos años, con lo cual quiere decir que el mercado externo ganó participación. Con respecto al comercio exterior, como mencioné anteriormente, tiene una balanza comercial superavitaria, eh, y estimamos que el 2025 cierre con un crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones, ya que vimos un buen comienzo en el primer semestre del año. A nivel internacional, pese a toda esta evolución positiva que vimos en los últimos años de Argentina y que es un sector importante en nuestra estructura comercial, no tenemos que dejar de ver que eh, somos un competidor muy chiquito al insertarnos en el mundo. Solo representamos el 0,3 por ciento del comercio mundial del sector, y Argentina es el segundo competidor de América Latina después de Brasil, con lo cual, y esto empeoró, digamos, la posición relativa de Argentina empeoró versus 10 años atrás, con lo cual tenemos muchos desafíos a nivel estructural más allá de nuestra coyuntura por resolver. Y bueno, todo esto que mencionaba de los desafíos más internos, más de la macroeconomía argentina, las vemos porque el dinamismo exportador quizás responda más a un tema del esquema cambiario que a las mejoras de productividad que también hacen falta, ¿no? Pero sí vemos como desde Argencon, por ejemplo, están reportando que el esquema cambiario de apreciación cambiaria o de esta sensación de apreciación cambiaria erosiona lo que son los márgenes de comerciales, encarece la producción, ya que bueno, el costo salarial empieza a tener un mayor peso. Bueno, hasta acá llega la presentación. Tengo slides de backup y estoy abierta a cualquiera que quiera hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias Flor a vos. Muy Bueno, bueno. creo que es bastante claro todo el panorama, cómo fue cambiando. Creo que muchos también lo vimos esas noticias como bien mencionabas. ¿Dejamos de grabar, Sofi, ya? Ah, puedes dejar de grabar. Perdón, ahí